El aroma a pino y escarcha impregnaba todo en los territorios del norte. Las toscas vigas de madera de la taberna, las capas de lana que cubrían los hombros encorvados, mi propio cabello mientras intentaba hacerme invisible en la mesa del rincón. Afuera, el viento aullaba como un animal herido, sacudiendo las contraventanas y lanzando remolinos de nieve contra las ventanas empañadas. Dentro, el aire estaba cargado de humo, cerveza y la energía nerviosa de personas que sabían que el invierno en estas tierras significaba más que frío, significaba aislamiento, significaba vulnerabilidad, y esta noche significaba algo peor. Me bajé la capucha, con los dedos temblorosos mientras agarraba la taza astillada de sidra aguada. 3 años, 3 años desde que huí, desde que tomé la decisión más imprudente de mi joven vida y desde entonces pasé cada día tratando de sobrevivir a las consecuencias. 3 años yendo de pueblo en pueblo, usando nombres falsos, tiñéndome el cabello rubio pálido, de un color más oscuro cuando podía permitírmelo. Durmiendo en graneros, trastiendas y cualquier lugar donde no me hicieran preguntas. 3 años huyendo de él. ¿Has oído? La voz de la camarera interrumpió mis pensamientos, aguda por el miedo. Hablaba a un grupo de tramperos cerca del fuego, con el rostro pálido a la luz de las llamas. Dicen que la guardia del rey pasó ayer por Milford haciendo preguntas y mostrando un retrato robot. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de retrato robot?, preguntó uno de los tramperos, inclinándose hacia adelante. Una chica, susurró la camarera, mirando a su alrededor como si las propias sombras pudieran estar escuchando. Joven, rubia. Dicen que el propio rey Alfa ha ordenado registrar todos los pueblos y ciudades. Dicen que lleva años buscándola. La taza casi se me resbala de las manos. La dejé con cuidado, obligándome a respirar, a pensar. Milford estaba a 2 días de aquí. 2 días. Pensaba que tenía más tiempo. Pensaba que tan al norte, tan cerca de la frontera, donde su autoridad se diluía como la niebla matinal, por fin estaría a salvo. Había sido una tonta. El recuerdo me invadió, sin que lo pidiera, como siempre ocurría cuando el miedo aflojaba los candados que mantenía sobre el pasado. El festival del solsticio de verano. La capital resplandecía con faroles y música y la energía salvaje y embriagadora de la celebración. Tenía 18 años, acababa de cumplir la mayoría de edad, y mi amiga Clara me había arrastrado allí, insistiendo en que nos merecíamos una noche de libertad antes de que las responsabilidades de la vida nos acorralaran. Mi familia era pobre, mi padre era carpintero, mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años y nunca había visto nada como la capital. Los colores, los sonidos, la abrumadora vitalidad de todo aquello. Y entonces lo vi. Incluso ahora mi piel recordaba la forma en que se movía entre la multitud como una fuerza de la naturaleza. La gente se apartaba sin darse cuenta. El rey Alfa también era joven entonces. Solo tenía 25 años, pero se movía con una autoridad que hacía que los hombres adultos bajaran la mirada. Cabello oscuro, ojos gris tormenta, un rostro esculpido en piedra y sombra. No debía estar allí, mezclándose con la gente común, pero el solsticio era sagrado, una noche en la que las viejas fronteras se difuminaban. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la plaza y algo en mi mundo cambió para siempre. Intenté apartar la mirada, desaparecer entre la multitud, pero él me siguió. Y cuando me habló, con su voz grave y áspera como piedras de río, lo sentí en lo más profundo de mi ser. Hablamos. Que Dios me ayude. Hablamos durante horas, moviéndonos por el festival como si existiéramos en nuestro propio mundo privado. Nunca me dijo quién era. Llevaba ropa sencilla, sin corona, sin guardias a la vista, y yo, ingenua y tonta, creía haber conocido a alguien extraordinario, pero lo suficientemente normal como para quererme. Cuando me alejó de la multitud y me llevó a una posada tranquila cerca del barrio del Palacio, lo seguí de buena gana. Cuando me besó con un deseo que me hizo temblar las rodillas, le devolví el beso. Cuando me acostó sobre sábanas de seda más finas que cualquier otra que hubiera tocado jamás, y me hizo el amor con una delicadeza que contradecía el poder bruto
que podía sentir bajo su piel, le entregué todo. Me desperté al amanecer y descubrí que se había ido, y Clara me sacudía frenéticamente, con el rostro pálido por el terror. ¿Sabes quién era? Me susurró. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Fue entonces cuando supe la verdad. El rey Alfa, sin pareja, sin casar, y yo, una plebeya, sin poder, una don nadie, habíamos pasado la noche en su cama. Clara me había sacado de la ciudad antes de que saliera el sol. Te matarán, me dijo, clavándome las uñas en el brazo. Los nobles, la corte, sus consejeros nunca aceptarán que se haya acostado con alguien como tú. Eres un lastre, un escándalo. Tienes que desaparecer. Así que lo hice. Corrí y seguí corriendo, incluso cuando pasaron las semanas y mi cuerpo comenzó a cambiar de una forma que me llenaba a partes iguales de asombro y terror. Incluso cuando me di cuenta de que él había dejado atrás algo más que recuerdos. Señorita, volví al presente de golpe y vi a la camarera de pie junto a mi mesa, con expresión cautelosa. Vamos a cerrar pronto. Tiene que irse. Asentí rápidamente, buscando las monedas a tientas. Mis dedos rozaron la pequeña bolsa escondida bajo mi capa, donde guardaba mis últimas monedas de plata y la única otra cosa de valor que poseía, un pájaro de madera tallado que mi padre había hecho antes de morir, el mismo invierno en que huí. Él nunca supo lo que había pasado. La fiebre se lo llevó rápidamente y yo lo cuidé en el granero de un desconocido, viéndolo apagarse mientras guardaba secretos que él nunca llegaría a conocer. Sé valiente, me susurró al final, buscando mi mano con su mano callosa. Sé más valiente de lo que crees que puedes ser. Lo intenté, dioses. Lo había intentado. Afuera, la tormenta se había intensificado. La nieve caía horizontalmente por la estrecha calle, y las pocas linternas que aún ardían creaban pequeñas islas de luz en la oscuridad. Me ajusté la capa y me dirigí hacia la pensión a 3 calles de distancia, un lugar destartalado que alquilaba habitaciones a los débiles y no preguntaba nombres. Había llegado a la mitad del camino cuando oí los caballos. El sonido atravesó el viento. Varios jinetes avanzaban rápidamente a pesar del tiempo. El corazón se me subió a la garganta. Me pegué a la pared de una tienda cerrada, rezando para que las sombras me ocultaran. Los caballos doblaron la esquina y vislumbré uniformes oscuros, el brillo de las armas, la formación disciplinada de soldados entrenados, la guardia del rey. Pasaron a pocos metros de mí, tan cerca que pude oler el sudor de los caballos y ver la sombría determinación en los rostros de los jinetes. Uno de ellos llevaba algo, un pergamino enrollado, un boceto. Continuaron por la calle y obligué a mis piernas a moverse para llevarme en la dirección opuesta. No a la pensión. Buscarían allí. Tenía que salir del pueblo por completo. Tenía que hacerlo. ¿Estás ahí? La voz resonó como un latigazo. Corrí hacia atrás. Se oyeron gritos. Las botas golpeaban la nieve compacta. Doblé una esquina a toda velocidad, con los pulmones ardiendo y el aire frío como cuchillos en la garganta. El pueblo era un laberinto de callejuelas estrechas, y había pasado 2 meses aprendiéndomelas, gracias a los dioses. Me agaché para pasar por un hueco entre 2 edificios, salí a un patio trasero, salté una valla baja, más gritos. Se estaban dispersando, intentando cortarme el paso. Salí disparado a la carretera principal, en el límite del pueblo, donde el bosque comenzaba a extenderse en la oscuridad. Si lograba llegar a los árboles, tendría una oportunidad. Siempre había sido rápido, siempre había sido bueno desapareciendo. Solo necesitaba. Un caballo me bloqueó el paso. Frené en seco, casi cayéndome, con la respiración entrecortada. El jinete permanecía inmóvil, recortado contra la nieve. Y, por un momento, pensé que era él, que después de 3 años, la caza había terminado por fin. Pero cuando el jinete desmontó, me di cuenta de que era una mujer. Alta, delgada, con el pelo plateado trenzado apretado contra el cráneo. Llevaba el uniforme de la guardia, pero había algo diferente en su rostro. No era cruel, solo cansada. No corras, dijo en voz baja, con la mano levantada en un gesto que era más una súplica que una orden. Por favor, no estoy aquí para hacerte daño. Entonces,
¿Por qué estás aquí? Mi voz sonó quebrada, desesperada. Ella miró por encima del hombro hacia los sonidos de los otros guardias que buscaban. Cuando volvió a mirarme, algo en su expresión me oprimió el pecho. Porque él viene, dijo, el rey. Él mismo vendrá aquí, llegará al amanecer, y cuando lo haga, no habrá ningún lugar donde esconderse. El mundo se tambaleó. ¿Por qué me cuentas esto? Porque he visto lo que le han hecho 3 años de búsqueda. Su voz era suave, casi lastimera. Porque he visto al hombre más poderoso del reino destrozarse buscando a alguien que no quiere ser encontrado. Y porque hizo una pausa, bajando la mirada hacia mi capa y la forma en que, instintivamente, me había envuelto los brazos alrededor del torso. Porque creo que llevas contigo algo más que secretos. Mi mano se posó en mi estómago, ahora plano y vacío. Los recuerdos de lo que había llevado y perdido estaban tan profundamente encerrados que apenas podía respirar. No sé de qué estás hablando, susurré. Sí, dijo ella con suavidad. Lo sabes. Detrás de ella, en la distancia, un nuevo sonido emergió bajo el viento. Un aullido, profundo, resonante, primitivo. El sonido de un alfa llamando a través de kilómetros, llamando a algo que había perdido. La expresión de la mujer cambió a algo casi parecido a la simpatía. Deberías ir al norte, cruzar la frontera esta noche. Pero ten en cuenta esto, dijo en un susurro. Él nunca dejará de buscarte. Nunca. Y cuando te encuentre, dijo, sacudiendo la cabeza, vete. Se dio la vuelta, montó en su caballo y desapareció hacia el pueblo antes de que yo pudiera recuperar la voz. Me quedé paralizado, con la nieve posándose sobre mis hombros y ese aullido aún resonando en mis huesos. Entonces me di la vuelta y corrí hacia el bosque, hacia un futuro que no podía ver y un pasado del que nunca podría escapar. La casa, me di cuenta con fría certeza, estaba a punto de terminar. Si sobreviviría a ella era otra cuestión totalmente distinta. El bosque me engulló por completo. Corrí hasta que mis piernas gritaron, hasta que mis pulmones parecían estar a punto de estallar, hasta que las luces del pueblo desaparecieron por completo tras la densa pared de pinos. Solo entonces me permití reducir la velocidad, apoyar la espalda contra el enorme tronco de un árbol e intentar recordar cómo respirar como una persona normal en lugar de como un animal acosado. Pero yo no era normal. Nunca volví a ser normal después de aquella noche. La nieve había amainado hasta convertirse en copos dispersos y en el repentino silencio podía oírlo todo. El crujir de las ramas, el susurro de alguna criatura moviéndose entre la maleza, el martilleo de mi propio corazón. Y por debajo de todo ello, como una frecuencia que solo yo podía detectar, aquel aullido seguía resonando. Una llamada, una reivindicación. Él nunca dejará de buscarme. Lo sabía, ¿no? En lo más profundo de mí, en el lugar donde el instinto vivía más allá del pensamiento racional, siempre lo había sabido. No pasabas una noche con alguien como él, alguien cuya mera presencia alteraba el mundo a su alrededor y te marchabas sin dejar huella. La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué dedicar 3 años, recursos infinitos y la atención de toda la guardia del reino a encontrar a una chica común? A menos que lo supiera. Mi mano volvió a moverse hacia mi estómago, hacia el vacío que aún dolía como un miembro fantasma. Apenas habían pasado 4 meses cuando mi cuerpo me traicionó, cuando me desperté en un charco de sangre en la cama de invitados de la esposa de un granjero, sabiendo con terrible certeza que había perdido la única parte de él que había sido tan tonta como para querer conservar. La anciana había sido amable, había quemado las sábanas y nunca había hablado de ello. Pero yo había visto el conocimiento en sus ojos. Ella sabía que lo que estaba perdiendo no era del todo humano. El niño habría sido poderoso, medio alfa, nacido de un linaje que se remontaba a siglos atrás, y lo había perdido sola, mordiendo el cuero para evitar gritar. Mientras el padre me perseguía por todo su reino, sin saber que ya era demasiado tarde, me impulsé desde el árbol, obligando a mis piernas a moverse de nuevo, hacia el norte. La mujer había dicho al norte, más allá de la frontera.
Allí había tierras salvajes, lugares donde ni siquiera la autoridad del rey Alfa significaba nada. Lugares donde los lobos se regían por leyes diferentes y los forasteros podían desaparecer si eran lo suficientemente inteligentes. Había sido inteligente durante 3 años. Podría seguir siéndolo un poco más. El terreno se volvió más accidentado a medida que ascendía. El bosque dio paso a laderas rocosas salpicadas de matorrales y árboles retorcidos. Mi aliento se condensaba en el aire gélido. Había cogido mi mochila de la entrada trasera de la pensión antes de huir. Un pequeño milagro. Así que tenía mi saco de dormir, algo de carne seca, una cantimplora suficiente para sobrevivir unos días si tenía cuidado. El amanecer llegó lentamente, el cielo pasó de negro a morado oscuro y luego a un gris tan pálido que dolía mirarlo. Había avanzado unos 10 metros, dejando una cresta montañosa entre mí y el pueblo. Tenía los pies entumecidos dentro de mis botas gastadas y el cansancio me arrastraba cada músculo, pero no podía detenerme. Todavía no. Estaba avanzando con cuidado por un estrecho sendero de ciervos cuando oí voces. Inmediatamente me agaché detrás de una roca, con el corazón en un puño. Las voces eran masculinas, ásperas, con el acento cortante de las tierras fronterizas. No eran guardias, eran otra cosa. Te dije que las recompensas eran reales, decía uno. 500 piezas de oro por información que condujera a su captura. 1000 si la traes viva. ¿Y cómo sabemos que es ella? Respondió otra voz escéptica. La mitad de las chicas del norte son rubias. El boceto muestra más que eso. Complexión delgada, ojos claros, una cicatriz en la mano izquierda con forma de luna creciente. Se me heló la sangre. Miré mi mano izquierda, la delgada cicatriz blanca que cruzaba mis nudillos, donde me había cortado con una botella rota mientras trabajaba en una taberna hacía 2 años. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo era posible? De cualquier manera, continuó la primera voz, cubriremos más terreno si nos separamos. Tú toma los senderos del este, yo revisaré los cruces del río. Ella está huyendo hacia el norte. Tiene que ser así. No tiene a dónde ir. Cazadores de recompensas. Por supuesto. Una recompensa de ese tamaño atraería a todos los hombres desesperados en un radio de 100 millas. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron antes de moverme, pero mi confianza se había hecho añicos. Sabían detalles sobre mí que deberían haber sido imposibles de saber, lo que significaba que alguien había estado observando, recopilando información, reconstruyendo mis movimientos durante meses o años. Había estado más cerca de lo que yo había imaginado. Cambié de dirección, dirigiéndome al oeste en lugar de al norte, siguiendo la línea de la cresta donde la roca ocultaría mis huellas. El sol subió más alto, aunque proporcionaba poco calor. Tenía el estómago retorcido por el hambre, pero no me atrevía a parar. Ahora todas las sombras me parecían una amenaza. Todos los sonidos lejanos, un peligro que se acercaba. Al mediodía descendía un estrecho valle donde un arroyo medio helado atravesaba bosquecillos de abedules y alisos. Me arrodillé a la orilla del agua y rompí el hielo para llenar mi odre cuando percibí un movimiento con mi visión periférica. Un lobo, enorme, gris oscuro, me observaba desde unos 10 metros de distancia. Me quedé completamente inmóvil. Los lobos de estas tierras no siempre eran solo lobos. Algunos eran cambiaformas. Otros estaban vinculados a alfas. Otros eran salvajes y más peligrosos que cualquier depredador humano. Este era enorme, fácilmente del tamaño de un caballo pequeño, con ojos de un dorado pálido que parecían atravesarme. Nos miramos fijamente durante un largo momento. Luego, lentamente, bajó la cabeza, no exactamente en señal de reverencia, pero algo parecido, y se fundió con los árboles. Un explorador. Tenía que serlo. Informando de mi posición también. No me permití terminar el pensamiento. Simplemente volví a correr, siguiendo el arroyo porque era la ruta más rápida y porque estaba demasiado cansado para pensar estratégicamente. Mi cuerpo funcionaba a base de adrenalina y miedo, una combinación que no podía durar eternamente. El arroyo me llevó a un asentamiento al final de la tarde, aunque llamarlo así era generoso. 3 edificios agrupados alrededor de un puente de piedra,
Un puesto comercial por lo que parecía. El tipo de lugar donde los tramperos y cazadores llevaban sus mercancías para venderlas. El humo salía de una chimenea, y el olor de la carne cocinándose me hizo retorcer el estómago dolorosamente. No podía seguir corriendo sin comer, sin descansar. Y si alguien iba a simpatizar con alguien que huía de la autoridad, serían las personas que vivían tan lejos de la civilización por elección propia. Me subí la capucha y me acerqué con cautela. El interior del puesto comercial era oscuro y estaba abarrotado. Todas las superficies estaban cubiertas de pieles, herramientas, hierbas secas y cosas que no podía identificar. Detrás de un mostrador de madera tosca había un hombre mayor, curtido, con el aspecto de alguien que ha visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz neutra, pero con mirada aguda. Comida, respondí en voz baja. Lo que puedas darme, te lo pagaré. Me estudió durante un largo momento y vi cómo calculaba. Vi cómo se fijaba en mi agotamiento, en la calidad de mi capa a pesar de su estado desgastado por el viaje, la forma en que mantenía una mano sobre el cuchillo que llevaba en el cinturón. ¿Estás huyendo de algo?, preguntó finalmente. ¿No lo está todo el mundo aquí? Eso me valió algo que podría haber sido una sonrisa. Tienes razón. Se giró y bajó un paquete envuelto en un trapo. Pan, queso, pescado ahumado, 3 monedas de plata. Era un robo, pero pagué sin discutir. Mientras contaba las monedas, me fijé en un trozo de pergamino clavado en la pared detrás de él. Un boceto. Mi boceto, o lo suficientemente parecido como para ponerme los pelos de punta. Él vio que lo miraba. El rey ofrece una recompensa considerable, dijo en tono conversacional. Hace que uno se pregunte qué habrá hecho una chica tan delgada para merecer ese tipo de atención. Quizás no hizo nada, respondí, manteniendo la voz firme. Quizás solo quiere que la dejen en paz. Quizás. Empujó el paquete por el mostrador, pero el rey no me parece del tipo que persigue a alguien durante 3 años por nada. Debe de haber toda una historia detrás. Cogí la comida y me di la vuelta para marcharme. Chica, su voz me detuvo en la puerta. Cuando me volví, su expresión había cambiado a algo casi amable. El puente lleva al norte, pero si fuera tú, iría al sur. Da la vuelta. Todo el mundo espera que vayas al norte. ¿Por qué me ayudas? Se encogió de hombros. Porque tengo hijas y porque algunas cacerías deben terminar con la presa escapando. Hizo una pausa. Pero por si sirve de algo, y tal vez sea un viejo hablando tonterías, pero huir para siempre tampoco es vida. Me fui antes de que pudiera ver las lágrimas que ardían en mis ojos. Afuera, la temperatura había bajado drásticamente. El sol se hundía hacia el horizonte, pintando la nieve de tonos ámbar y rosa. Necesitaba encontrar refugio antes de que anocheciera, algún lugar donde poder descansar unas horas sin morir congelado. Había una cabaña de tramperos, según había mencionado el anciano, a unos 3 kilómetros al sur, abandonada desde la primavera pasada, cuando su propietario, al parecer, se emborrachó y se adentró en una ventisca. Haría frío, pero tendría paredes y techo. La encontré justo cuando caía la noche. Era una pequeña estructura construida en la ladera de una colina, con la puerta torcida y colgando de unas bisagras de cuero. En el interior había una única habitación con una chimenea de piedra, un rudimentario armazón de cama y el olor a humedad del desuso. Pero era un refugio. Encendí un pequeño fuego con leña de una pila que había junto a la chimenea y me obligué a comer, aunque cada bocado me sabía a ceniza en la boca. Todo mi cuerpo dolía por el cansancio. Pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Él nunca dejará de buscar. ¿Por qué? Esa era la pregunta que me había atormentado durante 3 años. Sí, había compartido su cama. Sí, técnicamente eso podría considerarse una especie de delito contra el protocolo o la tradición, pero dedicar tanto tiempo y tantos recursos a encontrar a una chica, a menos que no se tratara en absoluto de protocolo. Volví a pensar en aquella noche, dejándome recordar por primera vez en meses la forma en que me había mirado, como si fuera algo precioso, frágil e increíblemente raro.
La forma en que me había tocado con una reverencia que me había hecho sentir poderosa incluso en mi vulnerabilidad. La forma en que había susurrado mi nombre, mi verdadero nombre, el que le había dado antes de saber quién era, como si fuera una plegaria. Elena. Y por la mañana, antes de que me despertara, había dejado algo en la almohada a mi lado. Lo encontré cuando Clara me estaba arrastrando fuera. Un pequeño detalle fácil de pasar por alto. Un anillo de plata, maravillosamente sencillo, del tamaño perfecto para mi dedo. Lo tiré al río en nuestro segundo día de huida, aterrorizada de que pudiera ser utilizado para rastrearme. ¿Y si no hubiera sido una simple baratija? ¿Y si hubiera significado algo? ¿Y si hubiera huido de la única persona que me había visto de verdad y que me quería a pesar de todo? El fuego crepitaba, y fuera, el viento volvió a arreciar, aullar alrededor de las esquinas de la cabaña. Me envolví en mi saco de dormir y cerré los ojos, sabiendo que, en el mejor de los casos, el sueño sería intranquilo. Soñé con unos ojos grises como la tormenta y una voz que me llamaba por mi nombre como una llamada que no podía ignorar. Cuando desperté horas más tarde, el fuego se había reducido a brasas y la cabaña estaba helada. Pero algo más me había despertado. Un ruido fuera, pasos en la nieve, varias personas moviéndose con cuidado, tratando de no hacer ruido. Me puse en pie al instante, con el cuchillo en la mano, todos mis sentidos en alerta. La puerta se abrió de golpe y unas siluetas llenaron el marco. Tres hombres de aspecto rudo, con la confianza depredadora de quienes sabían que habían acorralado a su presa. Bueno, bueno, dijo el líder, sonriendo a la tenue luz del fuego. Parece que acabamos de ganarnos 1000 piezas de oro. El cuchillo me parecía pequeño en la mano, inútil, casi, contra tres hombres adultos que claramente habían pasado sus vidas sobreviviendo en estas tierras brutales. Pero lo mantuve firme de todos modos, tal y como mi padre me había enseñado años atrás. Bajo, listo, comprometido. No se acerquen, dije, odiando cómo me temblaba la voz. El líder se rió, un sonido húmedo y desagradable. Le faltaban dientes y una cicatriz le dividía la cara desde la sien hasta la mandíbula. No queremos hacerte daño, chica. El rey te quiere viva, y viva es como te entregaremos. Pero podemos hacerlo fácil o difícil. Tú eliges. Siempre hay una tercera opción, dije, con la mente a 1000 por hora. La cabaña no tenía puerta trasera, ni ventanas lo suficientemente grandes como para pasar por ellas, solo una entrada, ahora bloqueada por tres cuerpos. Sí, el segundo hombre, más bajo pero más ancho, se crujió los nudillos. ¿Qué es eso? No respondí. En su lugar, agarré la linterna de la mesa que tenía al lado y la lancé contra la chimenea. El aceite salpicó las brasas que quedaban y las llamas cobraron vida, lamiendo la madera seca de la repisa. En el repentino y brillante caos, me lancé, no hacia los hombres, sino hacia un lado, hacia el punto débil que había visto en la pared de la cabaña, donde el revestimiento se había podrido. Me escondí primero con el hombro y sentí cómo la madera antigua se astillaba y cedía. El aire frío y la nieve entraron a raudales mientras caía y aterrizaba con fuerza sobre el suelo helado. Detrás de mí, los hombres gritaban y la cabaña se llenaba de humo. Me puse en pie a toda prisa y eché a correr. El bosque por la noche era un laberinto de sombras y terreno traicionero. Esquivaba los árboles, las ramas me azotaban la cara y me ardían los pulmones. Detrás de mí los oía abrirse paso a través de la maleza, maldiciendo, con sus cuerpos más pesados jugando en su contra en el terreno denso. Pero yo estaba cansada, desesperadamente cansada, y ellos estaban frescos, bien alimentados, decididos. Me arriesgué a mirar atrás. Error. Mi pie se enganchó en una raíz y caí con fuerza. El impacto me dejó sin aire en los pulmones. Antes de que pudiera recuperarme, unas manos ásperas me agarraron por los brazos y me levantaron. «Te tenemos». El líder, lleno de cicatrices, jadeaba, con un agarre de hierro. «Deberías haber elegido el camino fácil, chica». Me retorcí, tratando de liberarme, pero los otros dos me habían alcanzado. Ahora eran 6 manos las que me mantenían inmóvil. El hombre más bajo sacó una cuerda de su cinturón y me agarró las muñecas.
Entonces comenzaron los aullidos. No era un solo lobo, eran varios. El sonido provenía de todas las direcciones, un ataque coordinado de ruido que hizo que los hombres se quedaran paralizados. Sentí que sus agarres se aflojaban ligeramente mientras miraban a su alrededor, de repente inseguros. ¡Qué demonios! El tercer hombre se sobresaltó. El primer lobo lo golpeó por un lado. Un proyectil de pelo y colmillos que lo derribó antes de que pudiera terminar la frase. Su grito se cortó abruptamente. Los otros dos me soltaron buscando armas, pero ya era demasiado tarde. Los lobos salieron de las sombras. 5, 6, 7. No eran animales salvajes, sino cambiaformas. Podía verlo en la inteligencia de sus ojos, en la forma calculada en que se movían. Rodeaban a los cazadores de recompensas restantes con gracia depredadora, gruñendo bajo, mostrando dientes que brillaban a la luz de la luna. El líder marcado sacó su cuchillo, girando lentamente, tratando de rastrear todas las amenazas a la vez. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, dijo con voz aguda por el miedo. El trabajo del rey. Si nos atacáis, lo estáis atacando a él. El lobo más grande, el gris oscuro que había visto junto al arroyo, dio un paso adelante. Incluso a 4 patas, era enorme, con los hombros a la altura de mi pecho. Miró al hombre durante un largo momento y luego dirigió su mirada hacia mí. Esos ojos dorados pálidos contenían una pregunta. No lo entendí, pero asentí de todos modos, por un instinto más profundo que el pensamiento. El lobo se volvió hacia los hombres y gruñó, un sonido que prometía violencia. Los cazarrecompensas se miraron entre sí, luego a su compañero que yacía inconsciente, o peor aún en el suelo. El cálculo era evidente en sus rostros. Ninguna cantidad de oro valía la pena. Huyeron. Los lobos los vieron alejarse y luego, uno por uno, se fundieron con el bosque, todos excepto el grande, gris y negro. Se acercó a mí lentamente, con cautela, deteniéndose a pocos metros de distancia. Tan cerca, pude ver las cicatrices en su hocico, la forma en que una oreja estaba desgarrada en la punta. Era un guerrero, un superviviente. Bajó la cabeza de nuevo con el mismo gesto que había visto antes. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar, deteniéndose para mirarme con expectación. Lo seguí. Viajamos durante toda la noche, con el lobo marcando un ritmo constante que me costaba seguir. Me alejó de los caminos que había estado siguiendo, adentrándose en una naturaleza más antigua, más primitiva. Los árboles eran centenarios, con troncos más anchos que las casas y ramas que formaban una copa tan densa que, incluso en invierno, bloqueaba la mayor parte de la luz de la luna. Cuando el cielo comenzó a clarear, habíamos llegado a un lugar que nunca habría encontrado por mi cuenta. Un valle escondido donde el vapor se elevaba de las aguas termales esparcidas entre las rocas. Y allí, construido en la ladera de un acantilado, había un asentamiento, no un pueblo. Algo más. Estructuras de piedra que parecían haber crecido de la propia montaña, conectadas por pasarelas cubiertas y puentes. La gente se movía entre ellas, o no era exactamente gente. Podía sentirlo incluso desde la distancia. Cambiaformas, toda una comunidad de ellos. La loba me llevó al edificio más grande, donde una mujer esperaba en los amplios escalones de piedra. Tendría unos 40 años, con mechas plateadas entre su cabello oscuro y una presencia que sugería autoridad. Cuando hablaba, su voz tenía el mismo acento áspero de los territorios del norte, pero con algo más debajo, algo antiguo. Así que, dijo, estudiándome con unos ojos del mismo color dorado pálido que los de los lobos. Tú eres el que está causando todo este alboroto. No supe qué responder. Ella suspiró y me hizo señas para que entrara. Ven, pareces medio muerto, y tenemos que hablar antes de que él llegue. ¿Antes de quién? Pero yo ya lo sabía. El rey Alfa. Ella sonrió sin humor. ¿De verdad creías que podrías atravesar un territorio tan poblado sin que él se enterara? Mi hijo informó ayer de tu presencia. Su majestad estará aquí al anochecer. Su hijo, el lobo. Miré a la criatura que me había salvado, que ahora estaba sentada junto a la mujer, con la cola enrollada alrededor de las patas.
Me devolvió la mirada y vi lo que antes se me había escapado, el parecido con los rasgos de la mujer, sutil pero inconfundible. ¿Por qué me ayudaste entonces?, le pregunté. Si ibas a entregarme, porque quería ver por mí misma qué es lo que te hace merecer 3 años de obsesión. Se dio la vuelta y entró, esperando claramente que la siguiera, y porque la historia que él se cuenta a sí mismo podría no ser toda la verdad. Dentro, el edificio era cálido y sorprendentemente cómodo. Muebles de madera tallada, alfombras tejidas, un fuego ardiendo en una chimenea central. La mujer señaló una silla y sirvió 2 tazas de algo que olía a hierbas y miel. Me llamo Vera, dijo, sentándose frente a mí. Soy la líder de esta manada. Se podría decir que somos independientes. Reconocemos la soberanía del rey Alfa, pero nos gobernamos a nosotros mismos, lo que me da ciertas libertades, incluida la libertad de hacer preguntas incómodas. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, dejando que el calor se filtrara en mis dedos helados. ¿Qué preguntas? ¿Por qué huiste? Vera se inclinó hacia adelante. La mañana después del solsticio. Para entonces ya sabías quién era él. Sí. Entonces, ¿por qué no te quedaste? ¿Por qué no viste qué quería? Sabía lo que pasaría, dije en voz baja. No era nadie. Una plebeya. La corte me habría destruido por atreverme a tocarlo. Mi amiga lo sabía. Había trabajado en el palacio una vez. Me contó lo que les hacían a las chicas que se acercaban demasiado al poder. ¿Y alguna vez pensaste, dijo Vera lentamente, que él podría haberte protegido? Que tal vez la razón por la que te ha estado persiguiendo no es para castigarte, sino porque te fuiste antes de que él pudiera ofrecerte esa protección. La taza tembló en mis manos. Esa no es la forma de actuar de gente como él. No, no, ¿qué? Sentir, cuidado. La voz de Vera era suave pero firme. Elena, sí, sabemos tu nombre. ¿Tienes idea de lo que significa para un alfa encontrar a su verdadera pareja? No es una elección, no es política ni estrategia, es reconocimiento. Un reconocimiento profundo, innegable, del alma. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Esa noche, Vera continuó. Durante el solsticio, cuando los límites se difuminan y la magia antigua se hace más fuerte, esas son las noches en las que el destino tiene espacio para actuar. Y si un alfa encuentra a su pareja en una noche así, hizo una pausa. El vínculo se forma, lo quieras o no. Lo entiendas o no, él nunca dijo nada, susurré. Se marchó porque probablemente fue a hacer los preparativos para preparar la corte, para garantizar tu seguridad antes de presentarte. La expresión de Vera se suavizó y entonces desapareciste. ¿Te imaginas lo que eso le hizo? Sentir que ese vínculo se rompía a través de la distancia. Saber que su pareja huía de él. Pensé en los aullidos que había oído. En la desesperación que transmitían, yo también había perdido algo. Dije, las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. 4 meses después de perderlo, no pude terminar, pero la brusca inspiración de Vera me indicó que había entendido. Oh, niña, respiró. ¿Él lo sabe? Negué con la cabeza. Las lágrimas finalmente brotaron. ¿Cómo podría saberlo? Ni siquiera sabía que estaba embarazada hasta que lo perdí, y estaba sola y asustada, y pensé que era un castigo por ser tan tonta. Vera cruzó la habitación en un instante y me abrazó con un abrazo que olía a pino y humo de leña y algo indefiniblemente reconfortante. Escúchame, dijo con vehemencia. Lo que pasó no fue un castigo. A veces, los cuerpos fallan. A veces, la naturaleza es cruel. Pero tú sobreviviste, y eso requiere una fuerza que la mayoría nunca tiene que encontrar. Lloré contra su hombro. 3 años de dolor, miedo y soledad finalmente rompieron las barreras que había construido. Ella me abrazó durante todo ese tiempo, esta desconocida que no tenía motivos para preocuparse hasta que las lágrimas finalmente disminuyeron. ¿Qué hago?, pregunté cuando pude volver a hablar. Cuando venga, dile la verdad, dijo Vera con sencillez, toda la verdad. Y luego deja que él te cuente su verdad. Y tal vez, los dos dejéis de huir de algo que estaba destinado a ser.
Y si la corte, dijo Vera, endureciendo la voz, le responde a él, y no al revés. Nunca olvides que él no es solo un alfa, es el alfa. Y si te elige a ti, nadie se atreverá a oponerse. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para dejar que te elija. Sé más valiente de lo que crees que puedes ser. Las palabras de mi padre resonaban a través de los años y el dolor. Pasé el día en una pequeña habitación que me proporcionó Vera, bañándome en agua calentada por las aguas termales, comiendo comida de verdad por primera vez en días. Alguien, la hija de Vera, según supe, me trajo ropa limpia que me quedaba bien. Me trataron como a una invitada, no como a una prisionera, aunque noté que los guardias vigilaban discretamente fuera. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el valle de tonos dorados y carmesí, Vera vino a buscarme. Él está aquí, dijo. Y Elena, pase lo que pase a continuación, recuerda que has sobrevivido a todo hasta ahora. También sobrevivirás a esto. Me llevó a un gran salón excavado en la montaña, con el techo abierto al cielo, donde comenzaban a aparecer las primeras estrellas. Las antorchas se alineaban en las paredes y los miembros de la manada formaban un círculo informal, con expresiones curiosas pero no hostiles. Y al fondo, de pie, solo, estaba él. 3 años. 3 años de huida, de miedo, de dolor. Y ahora estaba allí, tal y como lo recordaba, y sin embargo diferente. Seguía siendo alto, imponente, con ese aura de poder controlado. Pero había nuevas arrugas alrededor de sus ojos, una tensión en sus hombros que delataba noches de insomnio y una búsqueda incesante. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia, y el mundo se redujo a ese momento, a ese reconocimiento. Dio un paso adelante, luego otro, y entonces echó a correr, acortando la distancia entre nosotros a una velocidad desesperada. Y yo también corría, mi cuerpo tomando la decisión que mi mente aún temía tomar. Chocamos en el centro del vestíbulo, sus brazos me rodearon con una fuerza aplastante. Su rostro se hundió en mi cabello mientras me respiraba como si fuera aire. Y él se había estado ahogando. Elena, susurró, con la voz quebrada al pronunciar mi nombre. Elena, Elena, Elena. Y yo lo abracé con la misma fuerza, sintiendo que algo dentro de mí, que había estado fracturado y congelado, finalmente comenzaba a descongelarse. Se apartó lo suficiente para mirarme, sus manos enmarcando mi rostro con una delicadeza que contradecía su temblor. Sus ojos gris tormenta buscaron los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. No eran depredadores, sino desesperados, perdidos. ¿Por qué? Su voz era áspera, apenas más que un susurro. ¿Por qué huiste de mí? El gran salón se había quedado completamente en silencio. Podía sentir docenas de ojos sobre nosotros, testigos de este momento que se sentía a la vez increíblemente privado y devastadoramente público. Pero cuando lo miré de verdad. Todos los demás se desvanecieron hasta convertirse en insignificantes. Tenía miedo, dije. Mi propia voz se quebró. No entendía lo que había pasado entre nosotros, y cuando descubrí quién eras, pensé que te había utilizado. El dolor se reflejó en su rostro, que solo fue una noche y nada más. Sí, la confesión me dolió. Yo no era nadie. Una plebeya, sin poder, y tú eras tuyo, me interrumpió con fiereza. Desde el momento en que te vi en esa plaza, fui tuyo. ¿Lo entiendes? Eso es lo que significa el vínculo. Eso es lo que he estado intentando decirte durante 3 años, si hubieras dejado de huir el tiempo suficiente para escucharlo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No lo sabía. Clara dijo que la corte me mataría, que yo era un escándalo, una carga. Clara se equivocaba. Su pulgar me secó las lágrimas con dolorosa ternura. La corte me responde a mí, y habría reducido todo el reino a cenizas antes de permitir que nadie te hiciera daño. Le creo. La voz de Vera llegó desde algún lugar a mi izquierda. Conozco a Demon desde que era un niño. Él no hace amenazas en vano. Demon, ese es su nombre. Nunca lo supe, nunca se lo pregunté. Solo lo llamaba por su título en mi mente, manteniendo esa distancia. Hay más, dije.
con voz apenas audible. Algo que debes saber, algo que perdí. Su expresión cambió instantáneamente a alarma. ¿Estás herida? ¿Alguien te hizo daño? No, ahora no. Respiré profundamente, sintiendo la presencia alentadora de Vera en algún lugar detrás de mí. 4 meses después de esa noche, yo estaba embarazada de tu hijo, de nuestro hijo, pero lo perdí. Estaba sola en la casa de un extraño y mi voz se quebró por completo. Lo siento mucho. La devastación que se reflejó en su rostro casi me rompió. Me atrajo hacia su pecho de nuevo, con una mano acariciándome la nuca y la otra presionando mi espalda baja, como si de alguna manera pudiera proteger lo que ya se había perdido. No, dijo con rudeza. No, no te disculpes. Por Dios, Elena, nunca debiste estar sola para eso. Deberías haber estado rodeada de sanadores, de gente que te quería, de mí. Todo su cuerpo temblaba. Soy yo quien lo siente. Si te hubiera encontrado antes, si hubiera sido más clara esa mañana sobre lo que significabas para mí. Me dejaste un anillo, le susurré al oído, con la cabeza apoyada en su pecho sobre la almohada. Lo tiré al río. Pensé que solo era una baratija, algo para aliviar tu conciencia. Él emitió un sonido entre una risa y un sollozo. Ese anillo era de mi madre, lo único que me quedaba de ella. Lo dejé porque, incluso entonces, medio embriagada por tu aroma y aterrorizada por lo mucho que me habías desarmado, sabía que quería que tuvieras algo de valor, algo que dijera que esto no era algo casual. El peso de esa revelación se apoderó de mí. El anillo de su madre, una parte de su historia, de su corazón, y yo lo había tirado como si fuera basura. No lo sabía, repetí impotente. Lo sé. Se apartó, con la mano aún suave sobre mi cara. Pero ahora lo sabes, y necesito que escuches esto, Elena. Necesito que todos los que están aquí escuchen esto. Alzó la voz, dirigiéndose a los miembros de la manada reunidos. Esta mujer es mi compañera, mi elegida. Será mi reina, y cualquiera que tenga algún problema con eso puede discutirlo directamente conmigo. La declaración quedó suspendida en el aire como un desafío, pero en lugar de protestas oí murmullos de aprobación, incluso algunos vítores. Vera sonreía. Su hijo, todavía en forma de lobo, estaba sentado moviendo ligeramente la cola. La manada lo acepta. Vera lo anunció formalmente y lo difundirá. Mañana, todas las comunidades de cambiaformas del reino sabrán que el rey Alfa ha encontrado a su compañera. La atención de Demons volvió a mí. Su expresión se suavizó. Pero la cuestión no es si ellos lo aceptan, es si tú lo aceptas. No te obligaré a aceptar este vínculo, Elena. Si quieres marcharte, si estos 3 años han matado cualquier sentimiento que pudieras haber tenido, yo nunca he dejado de soñar contigo. Le interrumpí, dejando escapar la confesión. Cada noche, tus ojos, tu voz, la forma en que me mirabas como si yo importara, como si fuera preciosa. Presioné mi palma contra su pecho, sintiendo el estruendo de sus latidos. Huí porque estaba aterrorizada, pero nunca dejé de desear lo que teníamos, lo que podríamos haber tenido. Su frente se posó sobre la mía. Entonces quédate. Por favor, déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta. La corte se alineará o se quedará sin puestos, dijo con firmeza. Déjame preocuparme por la política. Tú solo preocúpate por si puedes perdonarme por no haberte encontrado antes. No hay nada que perdonar, dije. Ambos estábamos perdidos, pero tal vez ahora nos hayamos encontrado. Entonces me besó, suave y con cuidado, como si fuera algo que pudiera romperse. Cuando se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Ven a casa conmigo. Déjame mostrarte la vida que deberíamos haber empezado hace 3 años. Hogar. La palabra me aterrorizaba y me tentaba a partes iguales. De acuerdo, susurré. De acuerdo. El viaje al sur duró 3 días. Demon había traído un pequeño contingente de guardias, incluida la mujer de cabello plateado que me había advertido en el pueblo. Se llamaba Iris, era capitana de la Guardia del Rey y se disculpó profusamente por haberme asustado. Tenía que hacerte comprender la urgencia.
me explicó mientras cabalgábamos. Se estaba destrozando a sí mismo. Algunas noches se transformaba y corría por las fronteras durante horas, aullando como si le estuvieran arrancando el alma, lo cual, en cierto modo, era así. Cabalgaba junto a Demon, mi pequeño caballo empequeñecido por su enorme semental negro. No dejaba de tocarme, mi mano, mi hombro, mi rodilla, como si necesitara confirmar constantemente que era real. Y cada vez sentía que algo en mi pecho se expandía. Esa cosa congelada y asustada comenzaba a descongelarse y florecer. Hablamos de verdad, compensando 3 años de silencio. Le conté mi vida antes de la carpintería de mi padre, la muerte de mi madre, la pobreza que había marcado mi infancia. Él me habló de las presiones de la corona, las expectativas, la soledad de estar rodeado de gente que quería al rey, pero nunca veía al demonio. Esa noche del solsticio, dijo en la segunda noche, mientras acampábamos bajo unas estrellas tan brillantes que parecían lo suficientemente cercanas como para tocarlas. Me había escapado deliberadamente de los guardias del palacio. Solo quería una noche normal. Caminar entre mi gente sin que tuvieran miedo ni pensaran en política, y entonces te vi. Estábamos sentados cerca del fuego, con su brazo alrededor de mis hombros y mi cabeza apoyada en su pecho. ¿Qué viste?, le pregunté. A alguien que parecía tan perdido como yo me sentía, respondió en voz baja, pero también curioso, brillante. Estabas viendo a un artista callejero hacer malabares con fuego y tu rostro se iluminó con asombro, como si aún creyeras que el mundo podía ser mágico a pesar de todo lo que había intentado arrebatarte esa creencia. Recordé ese momento. El malabarista había sido increíble y yo estaba tan absorta en el espectáculo que no me había dado cuenta de que había un hombre alto y guapo mirándome a mí en lugar de a la actuación. Me sonreíste, le dije, y olvidé cómo respirar. Sentí que el vínculo se establecía en ese mismo instante, admitió. Las historias dicen que reconocerás a tu pareja al instante. Ese reconocimiento es como un rayo. Pero no esperaba que fuera tan completo, tan apasionante. Una mirada y supe que pasaría el resto de mi vida intentando hacerte sonreír así de nuevo. Hasta ahora lo estás haciendo bastante bien, murmuré, y sentí como su pecho se sacudía con una risa silenciosa. Al tercer día pudimos ver la capital a lo lejos, una ciudad en expansión de piedra blanca y torres altísimas, mucho más grande y grandiosa de lo que recordaba de mi huida precipitada 3 años atrás. A medida que nos acercábamos, la gente comenzó a alinearse a lo largo de las carreteras, ya que se había corrido la voz de nuestra llegada. Esperaba hostilidad, curiosidad en el mejor de los casos, pero en cambio vi esperanza en sus rostros. Aparecieron pancartas hechas apresuradamente, pero genuinas. Los niños saludaban con la mano. Una anciana gritó, «Dios los bendiga, mi señora. Dios los bendiga a ambos». «Han estado esperando esto», explicó Iris, cabalgando a nuestro lado. Esperando a que su rey encontrara la felicidad, para tener un respiro, para tener algo que celebrar, en lugar de más guerra y política. Un respiro. Las palabras me provocaron un dolor en el pecho. Demon debió de notar mi tensión, porque su mano encontró la mía y la apretó suavemente. «Tenemos tiempo», dijo en voz baja. «Solo para mis oídos. Todo el tiempo del mundo. No hay prisa por nada, excepto por aprender a ser feliz». El palacio era abrumador. Vastas salas de mármol y oro, tapices que representaban siglos de historia. Sirvientes por todas partes moviéndose con eficiencia. Pero Demon me llevó más allá de todo eso, a un ala privada que parecía más un hogar que una fortaleza. «Estas eran las habitaciones de mis padres», explicó, abriendo la puerta de una suite elegante pero cómoda. «Han estado vacías desde que murió mi madre, pero pensé que, si querías, podríamos hacerlas nuestras». Recorrí el espacio, tocando las finas telas y la madera tallada, mirando por las ventanas que daban a los jardines que ya se preparaban para la primavera. Había una biblioteca, un cuarto de baño con una bañera lo suficientemente grande como para nadar en ella, y un dormitorio dominado por una cama
en la que podrían dormir 5 personas. Es precioso, dije, y lo decía en serio. Puedes cambiar lo que quieras, dijo rápidamente. Redecora, trae tus propias cosas, lo que sea que te haga sentir como en casa. Me volví hacia él. Me sentiré como en casa porque tú estás aquí. La sonrisa que se dibujó en su rostro era incandescente, pero antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. La expresión de Demon cambió a de irritación. Más vale que sea importante, gritó. Un joven nervioso asomó la cabeza. Un secretario de su ropa formal, perdóneme, Majestad, pero el Alto Consejo solicita una audiencia. Desean conocer a la dama. Demon apretó la mandíbula. Dígaselo. No pasa nada, le interrumpí, enderezando los hombros. Tengo que enfrentarme a ellos tarde o temprano. Más vale que sea ahora. No tienes que enfrentarte a ellos sola, dijo con firmeza. Lo sé, le cogí la mano. Esa es la diferencia entre ahora y hace 3 años. Ya no estoy sola. La sala del consejo era tan intimidante como había imaginado. Una sala circular con techo abovedado, altas ventanas que dejaban entrar la luz de la tarde y un semicírculo de hombres y mujeres de aspecto severo, con túnicas formales. El Alto Consejo, según me había explicado Demon, asesoraba a la corona en cuestiones de ley, tradición y política. No podían invalidar sus decisiones, pero sus opiniones tenían mucho peso. Me miraban como si fuera un insecto fascinante, pero potencialmente peligroso. Señores y señoras, comenzó Demon, con voz que denotaba absoluta autoridad. Permítanme presentarles a Helena, mi compañera y su futura reina. Una de las miembros más ancianas del consejo, una mujer con el pelo castaño rojizo y ojos astutos, habló primero. Su Majestad, con todo respeto. La tradición dicta que la compañera de un rey debe ser aprobada por el consejo. Hay cuestiones de linaje, idoneidad, ventaja política. No hay cuestiones. Demon la interrumpió con frialdad. El vínculo la reconoció. La naturaleza la eligió. Y no voy a debatir algo que está más allá de la política mortal. Pero sus antecedentes, comenzó otro miembro del consejo, sus antecedentes son que sobrevivió 3 años por su cuenta, con recompensas y cosas peores persiguiéndola. Demon espetó. Es inteligente, resistente y lo suficientemente fuerte como para huir de mí, incluso cuando todos sus instintos le decían que se quedara. A mí me parecen excelentes cualidades para una reina. Di un paso adelante y recuperé la voz. Sé que no soy lo que esperaban. No tengo sangre noble ni conexiones políticas, pero lo amo. La confesión me resultó más fácil de lo que esperaba, y dedicaré cada día a ganarme el derecho a estar a su lado. No porque lo exija la tradición, sino porque su pueblo se merece una reina que luche por ellos como ellos han luchado por su rey. La mujer de cabello color hierro me estudió durante un largo momento. Entonces, sorprendentemente, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Bien dicho, muchacha. Quizás, después de todo, hay más en ti que tu linaje. Se volvió hacia sus compañeros del consejo. Voto por aceptar la elección del rey. ¿Alguien se opone? El silencio fue su respuesta. Uno por uno, los miembros del consejo inclinaron la cabeza en señal de aceptación. Entonces se decidió, dijo Demon, con evidente satisfacción en su voz. Ahora dejadnos solos. Tenemos 3 años que recuperar. Al salir de la sala me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. El primer obstáculo estaba superado, pero mientras caminábamos por los pasillos del palacio, noté algo más. Los sirvientes nos sonreían, los guardias se ponían más rectos, había una atmósfera de esperanza que parecía haber echado raíces solo con nuestra presencia. ¿Has notado eso?, le pregunté. ¿Notar qué? Como si todo el palacio hubiera exhalado el aire que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Demon me atrajo hacia él. Eso es porque así ha sido. Todos lo hemos hecho, pero ahora, y me dio un beso en la sien, ahora por fin podemos volver a respirar. El primer mes pasó en una confusión de adaptación y asombro. Demon cumplió su promesa. Me dio tiempo.
Tiempo para conocer el palacio, para conocer a las personas que se convertirían en mis aliados y consejeros, para sentirme cómoda en un papel que nunca había imaginado para mí. Me presentó a todos como su igual, su compañera elegida, y cualquiera que se atreviera a mostrarle falta de respeto era reasignado a los confines del reino. Pero más que eso, me mostró quién era más allá de la corona. El hombre al que le gustaba leer hasta altas horas de la noche, que tenía debilidad por los pasteles de miel de la cocina, que a veces se despertaba de pesadillas sobre las responsabilidades que lo aplastaban. El hombre que me abrazaba como si yo fuera lo único que lo mantenía anclado al mundo. Y poco a poco, con cuidado, yo también le dejé ver todo mi ser. Las cicatrices de mis años de huida, el dolor que aún llevaba dentro, los miedos que a veces me despertaban jadeando en la oscuridad. Él acogió cada vulnerabilidad con paciencia, cada confesión con aceptación. Nos estábamos curando mutuamente, aprendiendo que el amor no tenía por qué ser un rayo. También podía ser la lenta y constante construcción de la confianza y la ternura. Llegó la primavera, transformando los jardines del palacio en un derroche de color. Había empezado a pasear por allí temprano por la mañana, antes de que la corte se despertara por completo, disfrutando de la paz y de la forma en que la luz del sol se reflejaba en los pétalos cubiertos de rocío. Fue durante uno de esos paseos cuando la conocí. Tendría unos 60 años, con arrugas de expresión alrededor de los ojos y las manos manchadas de tierra. La jefa de jardinería, según supe, una mujer llamada Margaret, que había cuidado estos terrenos durante 40 años. «Lo estás haciendo bien», me dijo sin preámbulos una mañana, mientras podaba rosas con poca práctica. «Todo el personal piensa lo mismo. Al principio no estaba segura, pero tienes buen corazón. Eso es más importante que la cuna». «Gracias», le respondí, extrañamente conmovida por su franca aprobación. «Me recuerda a la difunta reina», continuó Margaret, suavizando la voz. «La madre de su majestad, ella también era plebeya. ¿Lo sabías? Era la hija de un curandero de las provincias orientales. El consejo montó en cólera cuando el viejo rey la eligió, pero ella acabó ganándoselos. Tenía una forma de hacer que la gente se sintiera vista. No lo sabía. Demon rara vez hablaba de su madre. La pérdida seguía siendo demasiado reciente, incluso años después. «¿Cómo era ella?», le pregunté. Margaret sonrió con la mirada perdida en el recuerdo. Amable, feroz cuando era necesario. A veces venía aquí cuando la política se ponía demasiado pesada y me ayudaba a plantar bulbos. Decía que ensuciarse las manos le recordaba de dónde venía. Me miró de forma significativa. Guardé algunas de sus variedades favoritas. ¿Te gustaría plantarlas? De alguna manera me parece apropiado. Así que lo hice. Me arrodillé en la rica tierra junto a Margaret y planté lirios morados y lirios blancos, flores que florecerían mucho después de que este momento pasara. Y mientras trabajaba, sentí que algo se asentaba en mi pecho, una sensación de continuidad, de pertenecer a algo más grande que yo misma. Esa noche se lo conté a Demon. Estábamos en nuestras habitaciones privadas, él trabajando en su correspondencia mientras yo me acurrucaba en una silla con un libro sobre la historia del reino. Levantó la vista cuando mencioné a su madre, con una expresión indescifrable. «Te habría querido», dijo en voz baja. «Mi padre también. Siempre creyeron que el vínculo elige lo correcto, que los lazos entre parejas trascienden la política y el protocolo». Margaret dijo, «Tu madre era plebeya». Lo era. El consejo casi se rebeló, pero mi padre les dijo lo mismo que yo les dije a ustedes, que hay cosas que no se pueden negociar. Dejó a un lado sus papeles y se acercó a donde yo estaba sentada, arrodillándose junto a mi silla. ¿Sabes lo que me dijo justo antes de morir? Yo tenía 16 años, apenas la edad suficiente para entenderlo. Negué con la cabeza, pasando mis dedos por su cabello, y él dijo, «Cuando encuentres a tu pareja, no dejes que nada te detenga, ni el deber, ni la tradición, ni el miedo, porque ese vínculo es lo único en este mundo que es puramente tuyo, la única elección que la corona no puede quitarte». Su voz se volvió áspera. Entonces no lo entendí, pero cuando te vi en esa plaza,
Cuando sentí ese reconocimiento, supe exactamente lo que quería decir. Lo levanté y lo abracé, mientras él apoyaba la cara contra mi cuello y respiraba. Esos momentos en los que el rey desaparecía y solo quedaba el demonio eran los que más atesoraba. Quiero hacer algo, dije al cabo de un rato. Algo para honrarla y para ayudar a gente como yo antes, a los que se quedan en el olvido. Se apartó, curioso. ¿Qué tienes en mente? Una fundación para personas que necesitan ayuda pero no tienen a quién recurrir. Comida, refugio, formación laboral, atención médica, financiada por la corona, pero dirigida por personas que entienden lo que es luchar. La sonrisa que se extendió por su rostro fue brillante. Vas a ser una reina increíble. Aún no me han coronado. Señalé los detalles. Él hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Podemos arreglar eso. Y lo hizo. 2 meses después de mi llegada, en un cálido día de primavera, cuando todo el reino parecía vibrar de expectación, fui coronada reina oficialmente. La ceremonia fue abrumadora. Rituales antiguos y proclamaciones formales, el peso de la corona en sí, un recordatorio físico de la responsabilidad. Pero cuando Demon me tomó de la mano y se enfrentó a la multitud reunida, cuando me proclamó su compañera y reina ante miles de testigos, sentí un cambio profundo. Ya no estaba huyendo, estaba en casa. La celebración duró 3 días. La ciudad se transformó en un gran festival con comida, música y baile en todas las plazas. Demon y yo nos movimos entre la multitud aceptando felicitaciones y bendiciones, y vi la alegría genuina en los rostros de la gente. No solo estaban celebrando una coronación, estaban celebrando la esperanza, la promesa de continuidad y nuevos comienzos. La tercera noche, agotados pero felices, finalmente nos retiramos a nuestras habitaciones. Me quité los incómodos zapatos de gala y me dejé caer en el sofá con un gemido. Recuérdame que no vuelva a ponérmelos nunca más, murmuré. Demon se rió con una risa rica y cálida. Se había quitado su propio traje de gala y se había puesto ropa sencilla y así parecía más joven, sin cargas. Los quemaré si quieres. Tentador. Lo observé mientras servía vino, fijándome en la elegancia natural de sus movimientos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cualquier cosa? ¿Alguna vez te has arrepentido de haberme elegido? Todas las complicaciones que he traído. Se acercó a mí, dejó el vino y me tomó las manos entre las suyas. Elena, tú no trajiste complicaciones. Trajiste luz, un propósito, una razón para ser más que solo la corona. Sus pulgares trazaron círculos en mis palmas. Antes de ti, actuaba por inercia, cumplía con mi deber, pero me sentía vacío. Y entonces apareciste tú. Y de repente, todo volvió a tener color, volvió a tener sentido. Incluso cuando huí, incluso entonces, porque al menos sabía que existías, que en algún lugar del mundo había alguien que me hacía sentir vivo. Levantó mis manos hasta sus labios y besó suavemente cada nudillo. Te elegiría 1000 veces. En cada vida, en cada circunstancia, no eres una complicación. Eres la solución a una pregunta que no sabía que estaba haciendo. Lo atraje hacia mí, acercándome a él. Te amo, le dije. Las palabras me salían cada vez con más facilidad. Debería haberlo dicho antes, pero todavía estaba aprendiendo a hacerlo, aprendiendo a confiar en ello. Lo sé. Me besó la frente, las mejillas y por último, los labios, con un beso suave, dulce y lleno de promesas. Y yo te quiero más de lo que puedo expresar con palabras. Permanecimos así durante mucho tiempo, envueltos el uno en el otro y en la tranquila satisfacción de simplemente estar juntos. Afuera, la celebración continuaba. Pero aquí dentro, teníamos nuestro propio pequeño mundo construido a partir de la paciencia y la comprensión, y el tipo de amor que sobrevive incluso cuando todo intenta separarlo. Llegó el verano, trayendo consigo nuevos retos y oportunidades. La fundación que había propuesto se hizo realidad cuando la hija de Margaret, una mujer de mente aguda llamada Sarah, aceptó dirigirla. Abrimos 3 centros solo en la capital, ofreciendo servicios a cualquiera que los necesitara, sin hacer preguntas.
El consejo se quejó del coste, pero Demon los cayó de forma eficaz. La fundación de la reina no es objeto de debate, dijo, con un tono que no admitía réplica. Si les preocupa el presupuesto, busquen el dinero en otra parte. Estas cosas pasan. También empecé a asistir a las reuniones del consejo, aprendiendo las complejidades del gobierno. Al principio, algunos miembros claramente resentían mi presencia. Me veían como un intruso que jugaba a la política. Pero aprendí rápido. Hice preguntas incisivas y más de una vez capté detalles que se les habían escapado. Poco a poco, a regañadientes, empezaron a respetarme. Iris se convirtió en una amiga inesperada. La capitana de la guardia tenía un sentido del humor seco y cero paciencia para las tonterías, y se encargó de enseñarme defensa personal. Has huido durante 3 años, me dijo durante una de nuestras sesiones de entrenamiento, pero nunca más deberías tener que huir. La próxima vez que alguien te amenace, rómpele la nariz. Tomaré nota, dije, secándome el sudor de la frente. Te has vuelto más fuerte, observó. No solo físicamente, ahora te comportas de manera diferente. Tenía razón. En algún lugar entre aquella chica aterrorizada que huía de la capital y ahora había encontrado acero en mi columna vertebral. Descubrí que podía ser suave y fuerte al mismo tiempo, que la vulnerabilidad y el coraje no eran opuestos, sino compañeros. El otoño trajo noticias que hicieron que mi corazón se acelerara con una mezcla de terror y esperanza. El médico del palacio, un amable anciano llamado Dr. Chen, confirmó lo que yo empezaba a sospechar. Estaba embarazada. Aquella tarde me quedé de pie en nuestras habitaciones, con una mano apoyada en mi vientre a un plano, tratando de procesar la oleada de emociones. Alegría, miedo, esperanza, dolor por el hijo que había perdido, ansiedad por saber si esta vez sería diferente. Cuando Damon regresó de una sesión tardía del consejo, me encontró junto a la ventana, con lágrimas corriendo por mi rostro. Elena. Al instante cruzó la habitación y me puso las manos suavemente sobre los hombros. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? No. Me volví hacia él, le cogí las manos y las presioné contra mi vientre. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. La expresión que se dibujó en su rostro fue casi cómica. La sorpresa se fundió en asombro y en una intensa alegría protectora. ¿Estás bien? El doctor Chen dice que estoy sana. Es pronto, solo unas 6 semanas, pero no ve motivo para preocuparse. Busqué seguridad en su rostro. Estoy aterrorizada. Después de la última vez, estaba sola, dijo con firmeza, acercándome a él. Esta vez me tienes a mí, tienes a los mejores médicos del reino, tienes todo un palacio lleno de gente dispuesta a ayudarte en lo que necesites. Se apartó lo justo para cortarme la cara. Y esta vez lo afrontaremos juntos. Pase lo que pase. Pase lo que pase, repetí, y sentí que parte del miedo se disipaba. El embarazo avanzó lentamente, con cuidado. El doctor Chen me controlaba constantemente y Demon revoloteaba a mi alrededor como una gallina preocupada, volviéndome un poco loca con su actitud protectora. Pero bajo mi exasperación había una profunda gratitud. Tenía razón. Esta vez no estaba sola, y eso lo cambiaba todo. Volvió el invierno, trayendo consigo el aniversario de mi llegada. Hacía un año que había dejado de huir. Lo celebré visitando a la manada de Vera, llevándoles regalos y noticias. El viaje fue más lento con mi creciente barriga, pero Damon se negó a dejarme ir sin él. Vera nos recibió calurosamente, fijándose inmediatamente en mi evidente embarazo. Bueno pues, dijo sonriendo, parece que el destino tiene una segunda oportunidad. Gracias a ti, le dije, abrazándola. Si no me hubieras dado el valor para quedarme, para enfrentarme a él, lo habrías encontrado tarde o temprano, me interrumpió. Solo te ayudé a encontrarla un poco antes. Miró a Demon. Espero que la estés tratando bien. Mejor de lo que merezco, dijo solemnemente, aunque sus ojos brillaban con humor. Pasamos 3 días con la manada y vi a Demon relajarse como nunca lo había hecho en la corte. Aquí, entre gente que lo veía como rey y simplemente como demonio. Podía respirar.
Y me di cuenta de que estas conexiones, estas relaciones más allá de la política, eran lo que nos sostendría a través de lo que viniera después. La primavera llegó de nuevo, trayendo consigo nueva vida. Mi parto duró toda una larga noche y hasta el día siguiente, con Demon sin apartarse de mi lado, a pesar de la sugerencia del Dorchen de que esperara fuera. Ni hablar, dijo, sosteniendo mi mano durante cada contracción. Lo hacemos juntos, ¿recuerdas? Cuando nuestra hija finalmente llegó, gritando, perfecta e increíblemente pequeña, vi a Demon llorar abiertamente, acunándola con una reverencia que me partió el corazón. Ella tenía su cabello oscuro y mis ojos claros, y cuando ella envolvió su dedo con su pequeña mano, vi cómo su expresión se transformaba en algo trascendente. «Hola, pequeña», susurró. «Soy tu padre y te lo prometo. Te prometo que nunca dudarás de lo mucho que te queremos». La llamamos Lara, en honor a la madre de Demon, y mientras la sostenía en mis brazos, mientras veía a mi compañero convertirse en padre, sentí que la última pieza de mi curación encajaba en su sitio. El dolor por el hijo que había perdido siempre estaría ahí, como un punto sensible en mi corazón. Pero ya no me definía, esto sí. Este momento, esta familia, este amor que habíamos construido, a partir de pedazos rotos y probabilidades imposibles. El reino lo celebró durante una semana. Aparecieron pancartas proclamando el nacimiento del aire y llegaron regalos de todos los rincones del reino. Pero mi momento favorito llegó una noche, cuando estábamos solos los tres. Damon la sostenía mientras yo descansaba, cantando en voz baja una vieja nana que su madre le había cantado a él. ¿Sabes?, dije en voz baja. Hace 4 años nunca hubiera imaginado esto, nada de esto. Hace 4 años buscaba algo que no podía nombrar. Respondió él sin apartar la mirada de nuestra hija. Y entonces te encontré. Y todo cobró sentido. Incluso cuando huí, incluso entonces, porque significaba que cuando finalmente dejaste de huir, cuando finalmente elegiste esto, nos elegiste a nosotros, era real. No por obligación de las circunstancias o la tradición, sino por una elección genuina. Levantó la mirada, con los ojos brillantes a la luz de las velas. Tú me elegiste, Elena. Incluso después de todo, eso vale más que cualquier corona. Busqué su mano y entrelacé nuestros dedos. Nos elegimos el uno al otro. Esa es la cuestión. Afuera la lluvia primaveral comenzaba a caer, suave y purificadora. Adentro, nuestra hija dormía plácidamente, soñando lo que sueñan los recién nacidos. Y pensé en la chica que había estado aterrorizada, huyendo, convencida de que no merecía más que sombras y migajas. Esa chica estaba equivocada. Ella se merecía todo esto desde el principio. Amor, seguridad, un lugar al que pertenecer. Simplemente aún no estaba preparada para creerlo. Pero ahora creía en este amor, en esta familia, en el futuro que construiríamos juntos. No porque fuera perfecto, nada lo era, sino porque habíamos luchado por ello, porque nos habíamos elegido mutuamente incluso cuando habría sido más fácil marcharse. Y eso era lo que había aprendido que hacía que algo valiera la pena. No la facilidad, sino el compromiso, la elección diaria de quedarse, de amar, de construir algo significativo a partir de las piezas que te daba la vida. Demon debió de leer algo en mi expresión, porque sonrió con ternura y complicidad. ¿En qué piensas? ¿Que estoy en casa? Le respondí simplemente. Por fin, completamente en casa. Sí, asintió, con la voz ronca por la emoción. Lo estás, todos lo estamos, mamá. Y mientras la lluvia seguía golpeando suavemente contra las ventanas mientras nuestra hija dormía, y mi compañero nos abrazaba a las dos como si fuéramos lo más preciado de su mundo, me permití descansar, dejé de esperar que cayera el otro zapato, que el destino nos arrebatara esta felicidad. Esto era real, esto era mío, esto éramos nosotros, y era más que suficiente. Lo era todo. Pasaron los años. Ara se convirtió en una niña inteligente y luchadora que heredó lo mejor de sus padres. Tendríamos 2 hijos más, un niño llamado Marcus y otra niña a la que llamamos Lily.
La fundación se expandiría a todas las ciudades importantes. El reino se enfrentaría a retos, amenazas externas y tensiones políticas internas, pero los afrontaríamos juntos, el demonio y yo, compañeros en todos los sentidos. Pero en ese momento, en esa tranquila noche de primavera, con la lluvia cayendo y nuestra primera hija durmiendo plácidamente, nada de eso importaba. Lo que importaba era que nos habíamos encontrado, que contra todo pronóstico, a través del miedo y la huida y 3 años de búsqueda, habíamos terminado exactamente donde siempre debíamos estar, juntos. Y esa era la magia más verdadera de todas. No el vínculo que el destino nos había dado, sino la elección que hacíamos cada día para honrarlo. Construir una vida que era desordenada y complicada, y absolutamente hermosa. Ser lo suficientemente valientes como para amar incluso cuando nos aterrorizaba. Mi padre me había dicho que fuera más valiente de lo que creía que podía ser. Al mirar a mi familia y al regalo imposible que me habían dado, pensé que tal vez finalmente lo había sido, y pasaría el resto de mi vida agradecida por ese valor, por el momento en que dejé de huir y comencé a vivir.